La primera vez que me llamaron criada fue delante de 200 personas. No lo susurraron. No lo insinuaron con elegancia ni lo envolvieron en cortesía. Lo dijeron con esa tranquilidad de quien está tan acostumbrado a que nadie le contradiga que ya ni se molesta en bajar la voz. Y lo más cruel no fue la palabra en sí. Fue el silencio que vino después. 200 personas mirando sus copas, sus zapatos, el mantel bordado de hilo blanco. Nadie dijo nada. Ni siquiera Bruno. Pero antes de llegar a esa noche, tengo que contaros cómo llegué hasta allí. Porque esta historia no empieza con una humillación. Empieza con una promesa que hice a los 32 años, de rodillas en el suelo frío de un hospital que olía a desinfectante y a plástico caliente, sosteniendo la mano de mi hermana mientras ella se apagaba. Soy Lucía. Lucía Beltrán Herrera. Nací en Triana, en el mismo piso donde nació mi madre, donde mi abuela Carmen aprendió a hacer pan con las manos de su madre y donde yo aprendí a hacerlo con las manos de ella. Manos pequeñas y fuertes, que olían siempre a mantequilla y a harina y a un poco de vainilla cuando había hecho bizcocho esa tarde. Tengo una pastelería que heredé de ella, pequeña, con el nombre que lleva desde que tengo memoria. El Horno de Carmen. No es grande. Caben 12 mesas, una barra de madera oscura con rayas de años de tazas puestas y recogidas, y un horno en el fondo que cuando está encendido calienta todo el local de una manera que en invierno parece un abrazo. El olor a canela nunca se va. Puedes limpiar con lo que quieras. La canela siempre vuelve. Con el tiempo he llegado a pensar que eso es una virtud. Ese espacio es mío. O eso creía. Hay una cosa que hay que entender antes de seguir, y es el tipo de mujer que soy. No de esas que piden. Soy de las que hacen. Durante 30 años abrí la pastelería a las 7 de la mañana, de lunes a sábado, con resaca o con resfriado o con el corazón partido, y nunca le debí un día de trabajo a nadie. Mi abuela me enseñó que una mujer con su propio horno no le pide favores a nadie. Y yo le hice caso, quizá demasiado bien. Quizá eso fue parte del problema, que la gente que nunca pide a veces no sabe decir que no cuando le piden a ella. Mi hermana Marisol murió cuando Bruno tenía 4 años. Accidente de coche en la A4, un martes de noviembre a las 9 de la mañana, de vuelta del trabajo. Bruno estaba en el colegio, en la clase de los mayores de infantil, aprendiendo a recortar círculos con tijeras de punta redonda. Yo estaba en la pastelería poniéndome el delantal, encendiendo el horno, pensando si me daría tiempo de hacer las magdalenas antes de que llegasen los primeros clientes. Me llamó la policía antes de que hirviera el primer café del día. Tardé 40 minutos en llegar. Tuve que parar el coche 2 veces porque no veía por las lágrimas y no quería matar a nadie más esa mañana. Marisol vivió 3 días más. 3 días que todavía no sé qué hacer con ellos cuando los pienso. El médico dijo que fue un milagro que llegase viva al hospital. Yo creo que se quedó esos 3 días para 2 cosas. Para despedirse de Bruno, una tarde en que les dejaron entrar a los niños aunque no era horario de visitas, y para decirme lo que me dijo a mí. Cuídalo, Lucía. No como tía, como madre. Y yo le dije que sí, sin pensarlo, sin medir lo que iba a costar. Lo dije porque era lo único que había que decir y porque lo sentía en el centro del pecho de una manera que no necesitaba más análisis. El padre de Bruno llevaba casi 2 años sin aparecer por sus vidas. Hombre de esos que llegan y se van sin aviso, como si la paternidad fuese una estación del año que a veces toca y a veces no. No hubo más familia cercana. Solo yo, así que me quedé con Bruno. Llené la habitación de invitados con sus cosas en 2 tardes. Cambié el colegio para que quedase a 10 minutos andando de la pastelería. Aprendí a hacer los bocadillos sin corteza porque a él la corteza no le gustaba, y a preparar el chocolate espeso para cuando volvía del cole con frío en los pies, y a quedarme despierta las noches de fiebre tomándole la temperatura cada 2 horas con el termómetro que puse en el cajón de la mesilla y que estuvo ahí los 12 años siguientes. Aprendí a hablar de fútbol aunque no me importase el fútbol. A revisar el armario antes de apagar la luz y decir con convicción que no había nadie. A cocinar 2 platos a la vez cuando él quería una cosa y yo otra, en lugar de convencerle de que comiera lo que había. A leer las instrucciones de los trabajos del colegio a las 11 de la noche cuando él se había olvidado de decirme que había que llevar material al día siguiente. Los primeros meses fueron los más difíciles. No porque Bruno fuera difícil, sino porque la ausencia de Marisol tenía esa propiedad particular de las ausencias que no se esperan, te las encuentras en los sitios equivocados. En el supermercado delante de la marca de yogures que ella compraba siempre. En el teléfono cuando marcas un número de memoria y caes en la cuenta de que ya no hay nadie al otro lado. Bruno preguntó por su madre durante el primer año. Lo hacía con la calma que tienen los niños pequeños cuando preguntan cosas enormes, sin el peso que tendrían esas mismas preguntas 10 años después. Yo siempre le respondí con la verdad y con el cuerpo presente, que es lo único que no se puede sustituir con ninguna explicación. Hubo una noche, cuando Bruno tenía 6 años,
que me levantó a las 3 de la mañana llorando en silencio. No el llanto que hace ruido. El otro, el que no quiere molestar. Estaba sentado en la cama con la cara hundida en las manos y cuando entré y le pregunté qué pasaba me dijo, entre cortes de respiración, que había soñado que yo también me iba en coche y no volvía. Me senté a su lado, lo abracé, y nos quedamos los dos ahí sentados hasta que el llanto se fue solo. Luego le pregunté si quería agua. Dijo que sí. Fui a buscársela. Cuando volví ya estaba dormido otra vez, con la respiración tranquila de los niños que se quedan dormidos en medio de una frase. Aquella noche entendí que no se trataba solo de cuidarlo. Se trataba de que él supiese que el suelo no iba a moverse, que por muy alto que soplase el viento, la pastelería seguiría oliendo a canela por la mañana y yo seguiría estando ahí con el café hecho. Eso fue lo que intenté darle todos los días siguientes, no la perfección ni la alegría permanente sino la constancia. El suelo que no se mueve. Hubo también días buenos, muchos, más de los que la gente imagina cuando escucha una historia como esta. Bruno con 8 años descubriendo que podía hacer galletas y le dejaba mezclar la masa él solo, con las manos hasta los codos de harina y la cara de concentración de quien está haciendo algo muy importante. Bruno con 12 ganando un concurso de dibujo en el colegio y llegando a casa con el diploma en la mano como si fuese el trofeo más grande del mundo. Bruno con 16 discutiendo conmigo porque quería ir a un concierto un martes por la noche y yo diciéndole que los martes había colegio y él diciéndome que era el único de su clase que no iba y yo diciéndole que no era él. Único pero que aunque lo fuese la respuesta seguía siendo no. Y la cara que puso. Y como al día siguiente me trajo un café a la pastelería antes de que yo lo pidiese, sin decir nada. Que es la manera que tienen los adolescentes de disculparse cuando no saben todavía cómo hacerlo con palabras. Bruno creció. Se puso alto en el bachillerato y después se quedó alto. Se le quedaron los ojos oscuros de Marisol y una manera de inclinar la cabeza hacia un lado cuando escucha que también era de ella, y a veces, cuando lo sorprendía haciéndolo, me llegaba un pinchazo de algo que no era tristeza exactamente pero se le parecía. Estudió arquitectura porque le gustaban los planos desde pequeño, porque cuando tenía 8 años llenaba de cuadrícula todos los márgenes de los cuadernos. Consiguió trabajo en un estudio del centro. Se mudó con sus amigos a los 22 a un piso en el Porvenir y tardó 3 días en llamarme para decirme que se le había olvidado cómo se ponía la lavadora. Llamaba 2 veces por semana. Venía a comer los domingos casi siempre. Traía flores el día de mi cumpleaños, de la misma floristería del mercado de Triana, siempre claveles rojos o rosas blancas según lo que hubiera. Y me las ponía en la barra de la cocina con esa sonrisa que era exactamente la de Marisol y que me costó años poder recibir sin que se me encogiera algo dentro. Era un buen chico. Es un buen chico. Eso no ha cambiado con nada de lo que ha pasado. Lo que cambió fue Valeria. La conoció en la inauguración de una exposición de fotografía de arquitectura industrial. Me contó por teléfono una noche de septiembre, con esa voz que tienen los hombres cuando hablan de alguien que les importa de una manera que no habían tenido antes. Valeria Aranda Montoya, hija única de Renata Montoya de Aranda y Ezequiel Aranda Fuentes, propietarios de la cadena Hoteles Aranda, 3 establecimientos en Sevilla, 2 en Málaga, 1 en Cádiz que llevaba 4 años cerrado por lo que sus comunicados llamaban reformas integrales. Gente con apellidos combinados y dinero con el tiempo suficiente encima como para haber olvidado de dónde venía. Cuando Bruno me la presentó, Valeria me estrechó la mano con los dedos justos, 2 segundos, y sonrió con la parte delantera de la cara sin que la sonrisa tocase los ojos. Llevaba un perfume fuerte y caro, de esos que entran al sitio antes que la persona. Pensé que quizá estaba nerviosa. Me obligué a ser justa. Le di otra oportunidad, luego otra más. Hay cosas que una mujer de 58 años ya no puede convencerse de que no ve. La primera señal llegó 3 meses después. Martes de mediados de octubre, 9:30 de la mañana, el local vacío tras el pico del desayuno. Entró Renata Aranda sin avisar, sola, sin su hija. Se sentó en la mesa del fondo, la que está junto a la ventana que da al patio interior donde crece una higuera pequeña que nadie recuerda haber plantado. Pidió un café con leche sin decir buenos días. Me senté con ella cuando el local se quedó vacío del todo. Cruzó las piernas, acomodó el bolso de piel marrón oscuro en su regazo, y me miró recorrer el local de una manera que no era admiración. Era tasación. Luego dijo con esa voz de quien habla de una cosa mientras piensa en otra completamente distinta, ¿qué edificio tan bonito tiene usted, Lucía? El local y el piso de arriba, ¿verdad? El barrio está cambiando mucho. El ayuntamiento tiene proyectos interesantes por aquí. Se pagan precios increíbles por locales con historia bien ubicados. Si algún día piensa en vender, sería inteligente hablarlo con tiempo. Mi abuela lo compró al contado en 1962, le dije, y no está en venta. Sonrió. No como quien acepta un no, sino como quien apunta la fecha de la próxima conversación. Pagó el café,
Se puso los guantes de piel y se fue. Guardé esa conversación en el lugar del pecho donde guardo las cosas que todavía no tienen nombre pero que huelen a problema. No le dije nada a nadie. Meses después, Bruno vino un domingo por la tarde, antes de que yo cerrase. Se sentó en la barra, se comió 2 pasteles despacio, y cuando yo ya estaba apagando la mitad de las luces me dijo, con la voz de las cosas importantes: mamá, Valeria y yo queremos casarnos. Me miró esperando. Yo me apoyé en la barra un momento, lo miré, luego rodeé el mostrador y le abracé. Me alegré de verdad. Él estaba radiante con esa torpeza de la gente muy feliz que no sabe bien dónde meter todo lo que siente. Saqué la botella de cava que tenía guardada en la nevera de la trastienda para las ocasiones que lo merecen, y brindamos los dos solos en la cocina vacía, de pie, con el horno ya frío y el olor a canela de siempre. Esa noche fue buena. Quiero acordarme de que fue buena. La pedida de mano oficial fue en casa de los Aranda. Un chalet en Tomares, urbanización con verja de hierro y cámara de entrada, jardín con piscina y palmeras en macetas que costaban más que algunos coches, cocina abierta con isla de mármol blanco. Renata me recibió en la puerta con el mismo apretón de punta de dedos de siempre. Ezequiel Aranda era un hombre grande, afable, de los que dan palmadas en la espalda y se ríen antes de que el chiste termine. Me cayó mejor que su mujer, que es el mínimo posible. La velada tuvo esa tensión difícil de precisar. Como cuando el volumen de algo está a un punto demasiado alto y no puedes señalar qué es, pero sientes que algo no está calibrado. Renata me sentó en el extremo de la mesa, junto a una prima de Valeria con quien no compartía ningún tema. Me sirvieron la cena con un retraso de varios minutos respecto al resto. Cuando yo hablaba, nadie preguntaba nada después. Cosas pequeñas, cada una por separado. Juntas, algo diferente. Lo que nadie en esa mesa sabía, ni Bruno tampoco, era que 3 semanas antes me habían dado el diagnóstico. En marzo, 5 meses antes de ese cóctel de compromiso que viene luego, me diagnosticaron un carcinoma de mama. Estadio 2, localizado, tratable, buen pronóstico, me dijo la oncóloga con la mezcla particular de firmeza y cuidado que tienen los médicos que llevan muchos años dando este tipo de noticias. El tratamiento fue duro de la única manera honesta que existe. Días que no dolía nada y días que dolía todo y noches en que simplemente esperabas que terminara. Perdí el pelo en mayo. 2 semanas de caída gradual, una mañana con pelo en la almohada, y la decisión de que era mejor quitárselo yo antes de que siguiese cayendo solo. Me lo afeitó la peluquera del barrio un martes con el local ya cerrado, las dos solas, y cuando terminó ninguna de las dos dijo nada durante un buen rato. En junio llevaba una peluca que me costó 400 euros y que, me decían mis clientas, quedaba perfectísima. Bruno lo sabía. Venía los miércoles después de cada sesión de quimio, a veces con comida del bar de abajo, a veces con nada, y se sentaba a mi lado en el sofá y veíamos películas sin importancia hasta que yo me dormía. Nunca me preguntó si estaba bien cuando era obvio que no lo estaba. Solo estaba ahí. Eso fue suficiente. Fue más que suficiente. Valeria no vino ningún miércoles, ni ningún jueves, ni ningún día. Pero eso es aparte. El cóctel de compromiso fue en diciembre. Uno de sus hoteles, 200 personas, flores blancas por todas partes, una barra libre que costaba lo que yo gano en un mes bueno. Bruno me llamó 3 días antes para decirme que yo estaba en la mesa central, a su derecha, que era la noche más importante de su vida hasta entonces y que necesitaba que estuviese allí. Llegué media hora antes. Me había arreglado un vestido negro que tenía en el fondo del armario, me puse el collar de perlas de mi madre, las que ella guardaba para las ocasiones de verdad. Me miré en el espejo del baño del hotel antes de entrar al salón. Se me veía bien. Eso fue lo último que pensé antes de que empezara. Busqué mi nombre en el programa de mesas. Lucía Beltrán. Mesa 1. Familia. Bien. Me quedé cerca de la entrada esperando a Bruno cuando se me acercó uno de los camareros, con mucha cortesía, mirando su tableta. Señora, había un cambio de última hora en la distribución. Mi asiento había sido trasladado a la mesa 12. La mesa 12. Sí, señora. Por aquí, si hace el favor. La mesa 12 estaba junto a la barra de servicio, en el extremo más alejado del escenario. Alrededor, el equipo de coordinación del evento, 2 proveedores de flores que habían venido a supervisar los centros de mesa, y el técnico de sonido con su portátil. Me quedé de pie al lado de esa mesa sin sentarme. Llamé a Bruno al móvil. Buzón de voz. Busqué a Renata entre los grupos de invitados y la encontré junto al potocal, copa en la mano, sonriéndole a un fotógrafo con la naturalidad de quien lleva décadas en esa posición. Cuando me acerqué, alzó las cejas. Renata, hay un error con mi asiento. Debería estar en la mesa central, con Bruno. No me respondió inmediatamente. Primero terminó de sonreírle al fotógrafo,
Luego se giró hacia mí despacio, luego bajó la voz a un volumen que solo llegaba hasta donde yo estaba y que hacía que las palabras fuesen solo para mí. Lucía, me dijo, esta es una noche de familia. De la familia de verdad. Tú has sido muy importante en la vida de Bruno, todo el mundo lo reconoce. Pero tu sitio aquí esta noche, que te lo agradecemos, es ahí. No dije nada. No porque no tuviese que decir, sino porque en ese momento entraron Bruno y Valeria por las puertas dobles del salón, del brazo, riéndose de algo que yo no pude oír. Bruno me vio. Vio mi cara. Vio desde qué dirección venía yo. 2 segundos exactos de mirada sostenida entre los dos. Luego Valeria le dijo algo y él bajó los ojos hacia ella y sonrió. Me fui al baño. Me senté en el suelo del cubículo, vestido negro y collar de perlas, y conté hasta 20. Luego lo conté de nuevo. Me levanté, me miré en el espejo, me ajusté la peluca que con el calor del salón se había movido 1 milímetro, me puse los pendientes que se habían torcido, y salí. Me senté en la mesa 12. Comí el salmón que me pusieron. No hablé con nadie. A los 90 minutos, cuando el brindis había terminado y el día empezaba, recogí mi abrigo del respaldo de la silla y me fui sin decírselo a nadie. Esa noche me quedé en la cocina de la pastelería, que es donde voy cuando no puedo dormir porque el olor me asienta. Taza de manzanilla que se enfrió sin que yo la bebiese. Las rayas de años de tazas en la barra de madera. Pensé en Marisol. Pensé que le diría a ella a todo esto. Probablemente me diría que fuese a la cama porque mañana hay que abrir a las 7 y el pan no se hace solo. Bruno llamó al día siguiente. Mamá, empezó. Lucía, le corté, usando su nombre, que solo hago cuando quiero que preste atención real. Lo que hizo Renata anoche estuvo mal y los dos lo sabemos. Sí, dijo. Hubo un silencio largo. Se va a disculpar, dijo luego, lo ha prometido. Le dije que bien, que ya lo vería. Renata Aranda nunca se disculpó. Lo que sí llegó, 2 semanas más tarde, fue un sobre. Membrete de un despacho de abogados de la calle La Araña, sello oficial, papel de calidad. Lo abrí en la barra de la pastelería con los guantes de horno todavía puestos. Decía que el edificio donde estaba el horno de Carmen presentaba una deuda hipotecaria impagada de los años 2008 a 2011, y que el inmueble podía ser objeto de un procedimiento de ejecución hipotecaria. Adjuntaban fotocopias de contratos de préstamo con firmas que, según el documento, eran de mi abuela Carmen Beltrán. Me quedé con el papel en la mano durante un tiempo que no sé medir. Luego fui a la trastienda, saqué la caja de latón donde guardo los documentos importantes y comprobé lo que ya sabía. El edificio no tenía ninguna hipoteca. Mi abuela lo compró al contado en 1962 con los ahorros de una vida entera. Yo lo había heredado libre de cargas. Lo había comprobado antes de las obras de renovación de hace 6 años. Estaba limpio. Completamente limpio. Y las firmas de esos contratos no eran de mi abuela. No porque yo sea experta en grafología, sino porque mi abuela Carmen tenía la F con un gancho particular hacia abajo, un rasgo que yo le había visto hacer miles de veces en los cuadernos de recetas, en las listas de la compra, en las tarjetas de Navidad que guardé todas. En esas firmas, la F era recta, sin alma y sin gancho. Alguien había falsificado la firma de mi abuela muerta. Necesitaba un abogado, no uno cualquiera encontrado en internet. Alguien en quien confiar de verdad. Llamé a Tomás Cienfuegos a las 8 de la mañana siguiente. Tomás llevaba 20 años siendo el mejor amigo de Bruno. Estudiado junto, piso compartido, conciertos en la Alameda, todo. Era notario ahora, joven pero meticuloso con una clase propia, de los que leen los contratos hasta la última coma de la última cláusula y luego los leen de nuevo por si se les ha escapado algo. Vino a la pastelería antes de que yo abriese, a las 7:30. Cuando el primer pan salía del horno y el local olía tan bien como siempre. Se sentó con el sobre y los documentos. Estuvo 45 minutos en silencio, leyendo, volviendo atrás, comparando páginas. Cuando levantó la vista, tenía la expresión de alguien que acaba de encontrar algo muy feo debajo de una piedra que parecía limpia. Lucía, me dijo despacio, estas firmas son falsificaciones. El notario que supuestamente las autorizó está inhabilitado desde hace 8 años por falsedad documental. Alguien ha construido un expediente mezclando documentos reales con documentos inventados de manera que a primera vista parece coherente. Esto no es un error burocrático. Es una trama. Hizo pausa. ¿Quién tiene interés en tu edificio? Le conté lo de Renata. El café del martes de octubre, el comentario sobre los precios del barrio, la sonrisa de quien apunta la fecha de la próxima conversación. Tomás cerró la carpeta. Dame acceso a tus escrituras originales y al registro de la propiedad. Voy a tirar del hilo. Lo que encontró en los días siguientes era peor que el caos, porque el caos no lo hace nadie adrede.
La cadena Hoteles Aranda estaba al borde del colapso financiero. El hotel de Cádiz no llevaba cerrado por reformas. Llevaba cerrado porque tenía una deuda con 2 entidades bancarias que superaba el valor del inmueble, una deuda que Renata había contraído avalando propiedades del matrimonio con un poder notarial de hacía 12 años. Ese poder lo había obtenido durante un episodio de depresión severa de Ezequiel, un periodo tratado médicamente del que él se había recuperado por completo años antes. Renata había guardado ese poder 12 años. Cuando lo necesitó, lo usó. Ezequiel no sabía nada. Creía que la empresa iba bien. Su mujer llevaba la administración desde siempre y él se ocupaba de las relaciones públicas, de dar la cara, de las inauguraciones con palmadas en la espalda. Nunca había tenido razón para cuestionar los números porque los números, hasta ese momento, siempre le llegaban bien presentados. Renata había endeudado la empresa hasta donde podía llegar y un poco más. Necesitaba liquidez rápida. Y el edificio de El Horno de Carmen, en pleno Triana, en una calle que el ayuntamiento llevaba 2 años queriendo convertir en corredor gastronómico de interés turístico, valía muchísimo dinero. Si ella conseguía ejecutar una deuda falsamente documentada y hacerse con el inmueble, podría vendérselo a un promotor inmobiliario y tapar el agujero, o al menos ganar tiempo. Había calculado que yo no tendría recursos para pelear en los juzgados. Se equivocó en eso. Tomás lo presentó todo en un informe de 19 páginas. Me lo leyó en mi cocina, una tarde de enero que llovía con esa lluvia suave y continua que tiene Sevilla en invierno, y yo escuché cada palabra con las manos en torno a una taza de café que fui olvidando beber hasta que estuvo completamente frío. Cuando terminó, pregunté, ¿y Ezequiel lo sabe? No, dijo Tomás. No sabe absolutamente nada. Hay que decírselo, dije. Sí, pero primero presentamos la denuncia. Tomás presentó la denuncia por falsedad documental y tentativa de estafa ante el juzgado. Aportó los documentos originales de mi abuela, la comparativa grafológica de un perito registrado, el expediente de inhabilitación del notario, y el informe financiero completo de la cadena hotelera. El juez admitió la denuncia en 6 días. Renata Aranda no sabía nada todavía. Pero entonces ocurrió algo que no habría podido anticipar aunque lo hubiese intentado. Era un sábado de mediados de febrero por la tarde, el local ya cerrado. Yo estaba en el altillo de la pastelería buscando unos moldes de latón antiguos que le había prometido a una clienta. El altillo era de esos espacios a los que siempre prometes subir a ordenar y nunca subes, así que estaba lleno de cajas sin etiquetar, moldes apilados, cosas que habían ido subiendo solas a lo largo de los años como sube el polvo, sin que nadie lo decida exactamente. En el fondo de una caja de madera que no había abierto desde que murió mi abuela, envuelta en una tela de lino amarillenta que olía a cerrado y a un dulce indefinible que solo supe reconocer después, encontré el cuaderno de recetas. No era un cuaderno cualquiera. Era el cuaderno, el que llevaba años buscando, el que di por perdido, el que había buscado en cada armario y cada cajón después de que mi abuela muriera. Cubierta de tela azul oscura, páginas un poco frágiles, letra inclinada con la F de gancho, notas al margen escritas con la pluma con la que mi abuela escribía todo desde que yo tenía 10 años. Al verlo se me hizo un nudo en la garganta tan grande que tuve que sentarme en el suelo del altillo y esperar a que se disolviese. Lo abrí con cuidado. Olía a canela, naturalmente, y a algo más dulce y más viejo que no tenía nombre preciso, que era simplemente el olor del tiempo de mi abuela. La receta del roscón de Reyes, con la nota en el margen, poner la mantequilla fría o queda como un ladrillo. La del brazo de gitano, esto lo hacía siempre cuando la gente estaba triste. La del polvorón, para regalar, nunca para vender. Y entre las páginas del flan de huevo, doblada en 4, había una carta. Era de Marisol. La reconocí antes de desdoblarla por la textura del papel, que era ese mismo papel con rayas azules que ella compraba siempre, y por el olor del bolígrafo. La letra redonda de siempre, con los redondeles más grandes que los míos. Fechada en julio, 4 meses antes del accidente. La leí de pie junto a la ventana del altillo porque la luz se iba. Luego la leí sentada en el suelo porque la primera vez no había podido procesar del todo lo que decía. Marisol escribía que había algo que siempre había querido contarme y que nunca había tenido el valor de decir en voz alta. Bruno, mi Bruno, a quien quería como a un hijo desde el primer día, a quien yo había criado como un hijo, era un niño adoptado. Ella y Alejandro lo habían acogido cuando Bruno tenía 8 meses, de una madre muy joven que no podía cuidarlo. La adopción nunca fue tramitada de manera oficial porque Alejandro desapareció antes de que pudieran finalizar los trámites, y Marisol siguió adelante sola con Bruno sin papeles, de la manera en que hacía muchas cosas en su vida, con determinación y sin preguntar a nadie si se podía. Lo hiciste sin saberlo, Lucía, escribía.
Lo criaste sin saber que no era mío de sangre tampoco. Y lo que sois el uno para el otro es más verdadero que cualquier otra cosa que yo conozca. Al final de la carta, sola en la última línea, subrayada 2 veces, la familia no se hereda, Lucía. Se elige. Me quedé en el altillo con la carta mientras el sol se iba del todo y se hacía de noche. No encendí la luz. Estuve ahí en la oscuridad con el cuaderno de recetas en el regazo y la carta de Marisol en las manos y el olor a canela que no se va aunque todo lo demás cambie. Bruno no era hijo de Marisol por sangre. Yo no era su tía por sangre. Y los dos habíamos elegido ser familia de todas formas, sin saberlo, sin acordarlo, sin que nadie nos lo dijera, simplemente porque así lo éramos. Porque el amor no necesita un papel para ser real. Solo necesita constancia. Los bocadillos sin corteza. Los miércoles en el sofá. Las flores de claveles el día de tu cumpleaños. Eso es lo que construye una familia, no el AEN. Eso era lo único verdadero. Y Renata Aranda, con todo su dinero y sus maniobras y sus abogados, no había entendido nada de lo que importaba. Me quedé mucho tiempo pensando en que hubiera cambiado si lo hubiese sabido desde el principio. Si Marisol me lo hubiera dicho cuando Bruno llegó a casa con 8 meses. Si yo lo hubiera sabido esa noche del hospital cuando le prometí cuidarlo. La respuesta a la que llegué, ahí sentada en el suelo del altillo a oscuras, fue que nada. No hubiera cambiado nada. Lo habría querido igual. Lo habría cuidado igual. Lo habría levantado de la cama a las 3 de la mañana a buscarle un vaso de agua igual. La sangre no era la razón por la que lo hice. La razón era que era de Marisol y luego simplemente que era mío, lo cual son 2 cosas distintas que en algún momento se habían vuelto la misma. También pensé en la madre que no conocí, la mujer joven que lo trajo al mundo y que no pudo quedárselo. Pensé en que no sé su nombre, que probablemente no lo sabré nunca, y en que sin embargo algo de ella está en Bruno de una manera que no sé describir pero que se nota a veces en gestos pequeños que no son de Marisol ni míos. Pienso en que eligió darle vida y darle familia aunque no fuera la suya, que es quizás la forma más extrema de elegir que existe. La familia no se hereda, se elige, y a veces la elige a alguien que ni siquiera conoces, mucho antes de que tú llegues. Bajé del altillo cuando el frío del suelo se había subido ya a las rodillas. Encendí la luz de la trastienda. Me hice un café, que ya eran las 10 de la noche y no iba a dormir de todas formas. Me senté en la barra con el cuaderno y la carta y el café, y estuve ahí un buen rato, sin hacer nada en particular, dejando que todo lo que acababa de leer se posase. Llamé a Tomás al día siguiente. Le pregunté si aquello tenía relevancia legal para Bruno. No para la denuncia, aclaré, sino para él, en caso de que el juicio afectase a su situación. Legalmente nada cambia, me dijo Tomás. Es adulto. Lo que cambia es lo que él sepa sobre quién es. Decidí que se lo diría antes de la boda. No para desestabilizarlo, sino porque tenía derecho a saber lo que su madre había escrito 4 meses antes de morirse. El momento llegó de una manera que no habría podido planear. Era el jueves del ensayo de la boda. Llegué antes de la hora a la iglesia de Santa Ana, que es la costumbre que tengo, y me senté en un banco de los últimos mirando a los sacristanes arreglar los candelabros. Entró Ezequiel Aranda. Solo, sin su mujer. Caminaba despacio, con el peso de alguien que lleva algo que no entiende bien. Se sentó en el banco de delante del mío, se giró hacia mí, y dijo, «Señora Beltrán, necesito hablar con usted». Era un hombre completamente distinto del de la pedida de mano, sin la palmada en la espalda, sin la risa anticipada. Me dijo que 5 días antes había recibido una notificación del juzgado, que había contratado su propio abogado, que ese abogado le había explicado los créditos, el poder notarial, los avales, los hoteles, los números reales de una empresa que su mujer llevaba desde siempre. Lleva años haciéndolo, me dijo con una voz que sonaba vaciada, plana, como la voz de alguien a quien le acaban de retirar el suelo que pisaba. Yo creía que íbamos bien. Creía que la empresa funcionaba. Nunca tuve razón para revisar los números porque los números siempre me llegaban bien presentados. Siempre. Le miré y no sentí ninguna satisfacción. Sentí algo parecido a la pena, que es una cosa diferente. No soy su enemiga, le dije. La denuncia la puse porque alguien usó documentos falsos para quitarme lo que llevo 30 años construyendo. Y ese alguien fue su mujer. No usted. Asintió muy despacio. Lo sé, dijo. El ensayo empezó y ninguno de los dos volvimos a hablar de ello. Pero cuando se fue, al salir de la nave, me dio la mano y la apretó un momento. En ese apretón cabía todo lo que no podía decirse con palabras en la nave de una iglesia. Bruno y yo nos quedamos solos en la sacristía después del ensayo, mientras Valeria hablaba con el sacerdote sobre los detalles de la ceremonia. El momento había llegado. Saqué la carta de Marisol del bolso, doblada como la había encontrado, y se la di. La leyó despacio.
Vi que fruncía el ceño a mitad de la primera página. Vi que lo suavizaba cuando llegó al final. Cuando terminó se quedó con el papel en las manos y los ojos que se le pusieron brillantes de esa manera que tienen los ojos cuando se llenan y uno decide que no es el momento de dejar que se derrame. Me miró. No sabía que ibas a leer esto, le dije. Lo encontré hace unas semanas en el cuaderno de recetas de mi abuela. No era mi secreto, pero creo que era el tuyo. Tardó 10 segundos en hablar. 10 exactos. Luego dijo, con la voz que le temblaba en las bordes pero era firme en el centro, tú siempre has sido mi madre, Lucía. Eso no lo cambia ningún papel que esté, ni ningún papel que falte. Me abracé a él en la sacristía de Santa Ana con el olor a cera y a piedra vieja, y no dije nada. No hacía falta decir nada. La boda fue el sábado de mediados de abril. La iglesia de Santa Ana en Triana, la luz de la tarde que en Sevilla tiene esa calidad particular de las primaveras, flores blancas, 200 personas. Yo estaba en la primera fila, a la izquierda del altar, en el asiento que Bruno había reservado con mi nombre escrito en una tarjetita con su letra. Nadie discutió dónde me sentaba. Nadie lo intentó. Renata Aranda llegó 10 minutos tarde. Entró por el lateral de la nave y se colocó junto a Ezequiel con una expresión que reconocí de inmediato, la de alguien que está aguantando con todo lo que tiene. La citación judicial le había llegado 15 días antes. Su abogado le había aconsejado que no hiciera nada hasta después de la boda. Renata raramente seguía consejos que no le convenían. La boda fue bonita. Bruno estaba guapo y Valeria estaba guapa y el sacerdote tenía buena voz y cuando Bruno dijo que sí lo dijo como quien lleva años esperando poder decirlo. Yo me emocioné una vez sola, cuando entraron los dos al altar, y luego me puse bien. En el cóctel, en el jardín del hotel que Ezequiel había cedido para la celebración, me encontré con Renata junto a la mesa de aperitivos. Sola, sin marido, con una copa de champán en la mano que llevaba un buen rato sin beber. Se acercó y habló en voz baja con esa precisión de quien controla mucho su voz. Que había sido un malentendido, empezó. Documentos que se habían confundido en un traspaso antiguo, que nunca había habido intención de perjudicarme. Que podíamos resolverlo entre nosotras, sin que los juzgados tuviesen que meterse en lo que era, al fin y al cabo, un asunto de familia. Escuché hasta que terminó. La escuché entera. Luego le dije, también en voz muy baja, muy clara, Renata, tienes una denuncia admitida, un perito que ha certificado las falsificaciones, el historial de inhabilitación del notario, y un marido que lleva 2 semanas reuniéndose con su propio abogado. No hay nada que negociar entre nosotras. Se puso blanca. No de golpe. Despacio, como cuando algo se vacía de manera gradual. Lo que no supe hasta que salimos al jardín a tomar el fresco fue que Tomás había tenido el móvil grabando durante toda esa conversación. Me lo enseñó ahí, bajo los naranjos del jardín del hotel con el olor de las flores de azahar que habían puesto para decorar y la música llegando desde el salón. 2 minutos y 40 segundos de audio. La voz de Renata con toda su precisión de mujer que controla mucho su voz, diciendo que los documentos se habían confundido en un traspaso antiguo, que nunca había habido intención de perjudicarme. Una confesión envuelta en negaciones. Su propio vocabulario. Nada que un abogado pudiese desmontar sin que la lógica se riese de él. Lo escuché 2 veces. La segunda vez lo escuché sin mirarlo a él, mirando los naranjos, y pensé en mi abuela y en los documentos con la F recta y en el sobre que había llegado entre las facturas del mes. Pensé en lo calculado que tenía que estar todo para que alguien llegase hasta ese punto, falsificar una firma muerta, buscar un notario inhabilitado, construir un expediente de años que no existieron. Todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, para quitarle el local a una mujer que hacía roscones. Lo que hagamos con esto lo decides tú, me dijo Tomás. Lo decidí esa noche cuando la música del jardín todavía llegaba desde dentro y Bruno y Valeria estaban bailando su primer baile como casados y Ezequiel estaba sentado en una silla de lateral con una copa de agua mirando, algo que yo no podía ver desde donde estaba. Ese audio iba a la carpeta del juicio. Sin dudarlo. Los meses que siguieron fueron duros pero tenían dirección, y eso lo cambia todo. Un dolor con dirección es diferente a uno que no sabe hacia dónde va. El perito grafológico ratificó las falsificaciones en mayo. El notario inhabilitado, localizado por el equipo de Tomás a través de contactos en el colegio notarial, prestó declaración en junio. Reconoció haber sido contactado por intermediarios vinculados a la gestión de Renata, aunque insistió en que no había comprendido el alcance completo de lo que le pedían. El juez lo dejó para que la vista resolviese. En junio, Hoteles Aranda entró en concurso de acreedores. El primer banco ejecutó el aval del Hotel de Cádiz. El segundo banco presentó reclamación sobre el Hotel Principal de Sevilla. Los periódicos económicos locales lo recogieron con ese tono neutro con que recogen los desastres que no son espectaculares. En julio, Ezequiel solicitó la separación legal.
Valeria me lo contó un domingo que vino sola a la pastelería, sin Bruno, y se sentó en la barra con un café. Me habló de su padre con una mezcla de tristeza y alivio que entendí perfectamente, porque la tristeza y el alivio son las dos cosas que siente una cuando cae algo que ya estaba roto hace tiempo. Valeria resultó ser una persona completamente diferente de su madre. Tardé tiempo en verlo porque la estaba mirando desde el lado equivocado, desde el miedo, no desde la apertura. Cuando cambié el ángulo, vi que era honesta y directa y que en el fondo sentía una vergüenza genuina por lo que había hecho Renata, que no intentaba disimular con elegancia sino que la llevaba puesta con incomodidad, que es la única manera honesta de llevarla. En septiembre, el Ayuntamiento de Sevilla declaró el tramo de la calle de la Pastelería zona de protección patrimonial y corredor gastronómico de interés cultural y turístico, lo que significaba, entre otras cosas, que ningún promotor podía comprar ni transformar ningún edificio de ese tramo sin un procedimiento administrativo que llevaba años. Renata nunca vio ese dinero. Yo no pensé en vender. El edificio no era el punto. Nunca lo había sido. El juicio se celebró en octubre. 3 días de vistas. El primer día entró Renata con 4 abogados. El segundo día entró con 3. El tercero llegó sola y los abogados esperaban en el pasillo, que ya es una señal de cómo estaban las cosas. El fiscal presentó los documentos originales de mi abuela, la comparativa grafológica, el historial del notario, el informe financiero, y la grabación de 2 minutos y 40 segundos del jardín de la boda. Cuando el fiscal puso el audio, la sala se quedó muy quieta. La voz de Renata sonaba exactamente igual que en el jardín, con la misma precisión de quien controla mucho su voz, explicando que los documentos se habían confundido, que no había habido intención de perjudicarme. Su abogado dijo que había sido una conversación informal sacada de contexto. El juez le dejó terminar y luego pasó a la siguiente pregunta. La sentencia llegó 6 semanas después: falsedad documental, tentativa de estafa, 16 meses de prisión suspendidos con multa e inhabilitación para ejercer representación legal de terceros durante 4 años. El nombre de Renata Aranda en la sentencia con lo que había hecho, escrito en lenguaje judicial que no se borra y no se reinterpreta con el paso del tiempo. Renata apeló. La apelación se desestimó en febrero del año siguiente. Eso fue lo último. La última vez que la vi fue en el pasillo del juzgado, el día que se leyó la sentencia de primera instancia. Pasó a mi lado sin mirarme, los ojos fijos al frente, con esa postura de quien ha decidido que si no miran no existe. La dejé pasar. Hacía tiempo que no necesitaba nada de ella. Lo que ocurrió con Ezequiel Aranda fue más tranquilo de lo que esperaba. Sin drama, sin acusaciones hacia mí, sin intentos de involucrarme en nada que no me correspondiese. Simplemente fue un hombre que descubrió muy tarde que la vida que creía que tenía era una versión administrada de sí misma, y que tomó decisiones a partir de ahí. Reorganizó las deudas que podía reorganizar, entregó las propiedades que no podía salvar, y empezó de nuevo con lo que quedó, que no era nada despreciable. Conservó un hotel pequeño en Málaga que estaba a nombre de una sociedad distinta y que Renata no había podido tocar. Lo dirigió él solo durante el primer año. Luego contrató a un gerente joven que sabía lo que hacía. Lo que sí me llegó, inesperadamente, fue una llamada de Ezequiel 3 meses después de la separación. No para disculparse en nombre de su mujer, que no era su responsabilidad, sino para decirme que estaba intentando reflotar uno de los hoteles con un socio nuevo y que si alguna vez me animaba a poner un punto de venta de la pastelería en el establecimiento, la oferta estaba ahí. No lo dije que sí ni que no, lo dije que lo pensaría. Y lo pensé, durante unas semanas, y al final decidí que no. El horno de Carmen tenía su lugar y ese lugar era Triana. Las sucursales no eran lo que mi abuela hubiese querido. Para regalar, nunca para vender, decía el polvorón. Algo de eso aplicaba también aquí. Terminé la quimioterapia en noviembre. La última sesión fue un jueves por la mañana, como todas las demás, en la misma silla de siempre, con la misma enfermera que llevaba meses poniéndome la vía con esa eficiencia tranquila que tienen las personas que hacen bien su trabajo. Cuando terminó, me ayudó a quitarme el catéter y me dijo, ya está. Así, en 2 palabras. Ya está. Me puse el abrigo, recogí el bolso, salí al pasillo. La oncóloga me recibió esa misma mañana para la revisión. Su consulta olía a papel y a café de máquina y a ese perfume discreto que llevaba siempre. Me senté enfrente de ella y esperé. Fue directa, como siempre fue directa. Las pruebas de control son muy buenas, Lucía. Me miró un momento, luego repitió, muy buenas. Tardé unos segundos en poder recibirlo bien. Era demasiado bueno para recibirlo sin que temblase algo dentro. Salí a la calle con el sol de noviembre en Sevilla, que es un sol que no calienta pero que existe, que está ahí como un recordatorio de que el invierno aquí no es como el invierno en otros sitios. Cogí el coche. No pensé a dónde iba. Aparqué en Triana, entré a la pastelería,
Saludé a Inmaculada que me llevaba el local cuando yo no podía estar, esperé a que se fuera, cerré la puerta. Abrí la caja de latón. Saqué el cuaderno de recetas de mi abuela. Lo puse en la barra de madera oscura. Lo abrí en la página del roscón de Reyes, con la nota al margen, poner la mantequilla fría o queda como un ladrillo. Me puse el delantal. Y empecé. La mantequilla fría. Como decía Carmen. El roscón salió perfecto. Perfecto de verdad, no de esas veces en que uno dice perfecto y quiere decir aceptable. Perfecto con la corteza dorada en su punto y la miga esponjosa y el olor a naranja confitada extendiéndose por todo el local como si la propia pastelería estuviese respirando bien por primera vez en mucho tiempo. Bruno vino esa tarde con Valeria. Sin avisar, que es la única razón honesta para visitar a alguien, no porque tengas algo que comunicar sino porque quieres estar. Llegaron cuando yo estaba todavía con el delantal puesto y el local olía a naranja confitada y a azúcar quemado justo en su punto. Se sentaron en la mesa de la ventana que da a la calle, la de siempre, la que tiene la silla con la pata ligeramente más corta que las demás y que nunca arreglé porque ya nos habíamos acostumbrado a ella. Le serví el roscón en platos pequeños de cerámica blanca con borde azul que heredé de mi madre, y el café recién hecho, y me quedé de pie al otro lado de la barra mirándolos un momento antes de decir nada. Valeria probó el roscón. Cerró los ojos un segundo exacto. Luego abrió los ojos y dijo, con una voz normal, directa, sin la punta de dedos y sin el perfume ocupando el espacio antes que ella, está increíble. Y luego, después de una pausa, ¿me das la receta algún día? Me dio la risa. Una risa real, de esas que salen solas. Le dije que la receta la tenía guardada pero que era mejor aprenderla en persona, viniendo al local una mañana que no hubiera mucha gente, que era la manera en que mi abuela me la había enseñado a mí. Sí, dijo Valeria. Claro que sí. Lo dijo como quien acepta un plan de verdad, no como quien acepta por educación. Vi en eso algo diferente. Bruno me miró desde el otro lado de la barra. Gracias, mamá, dijo. Solo eso. Esas dos palabras tenían todo lo demás dentro. El miedo de los primeros meses después del diagnóstico. La rabia de la noche del cóctel de compromiso y los 2 segundos de mirada sostenida antes de que él bajase los ojos. La sacristía de Santa Ana con la carta de Marisol entre los dos. Los miércoles en el sofá con las películas malas y el termómetro en el cajón de la mesilla. Los claveles rojos de la floristería del mercado el día de mi cumpleaños de todos los años. Todo eso estaba en esas dos palabras y en la manera en que me las dijo, mirándome a los ojos sin apartar la vista. Le llené la taza de café. Le dije, la familia no se hereda, Bruno. Se elige. Y yo te elegí a ti, aunque no supe que lo estaba haciendo hasta mucho después. Valeria nos miró a los dos con esa expresión de quien está en medio de algo que no entiende del todo pero que respeta. No preguntó. Eso también fue algo diferente. Él asintió, no porque no supiera qué decir, sino porque ya lo sabía desde hacía mucho tiempo y le alegraba que alguien por fin lo dijese en voz alta, en este local, con el olor a naranja confitada y a café recién hecho y la higuera del patio que se podía ver por la ventana del fondo. Valeria nos miró a los dos sin entender del todo la referencia. Eso estuvo bien. Era nuestra referencia. Solo nuestra. Guardada desde el altillo y el lino amarillento y la letra de Marisol y el cuaderno con la F de gancho. Hay noches que abro ese cuaderno sin ninguna razón concreta. Lo ojeo como se ojea una carta de alguien que ya no está pero que sigue estando de alguna manera en la forma en que huelen las cosas y en la manera en que uno pone la mantequilla fría porque así lo hacía ella. Mi abuela Carmen escribía las recetas con instrucciones muy precisas y con comentarios que no tenían nada que ver con la cocina. Al lado del brazo de gitano, esto lo hacía cuando la gente estaba triste. Al lado del polvorón, para regalar, nunca para vender. Al lado de la torrija de Semana Santa, con paciencia queda mejor. Con paciencia queda mejor. Eso me parece lo más de Carmen. Eso y la F con gancho y la manera que tenía de decir las cosas importantes como si fuesen instrucciones de cocina, sin rodeos y sin drama, porque para ella lo importante no necesitaba adornos. Hay una receta al final del cuaderno que nunca había visto antes de encontrarlo en el altillo. Un bizcocho de almendra sin nombre, escrita con una letra que no es la de mi abuela sino otra más pequeña y apretada que no reconozco. Debajo, en la letra de Carmen, hay una sola línea, esta la aprendí de la madre de Ascensión, que me la enseñó sin medidas porque decía que las medidas las pone cada una según lo que le hace falta. Me quedé un buen rato mirando esa línea. Una receta que no tenía medidas porque cada una ponía lo que le hacía falta. Pensé que eso resumía bastante bien muchas cosas. Pienso en Marisol cuando leo esas notas. Pienso en la carta doblada en 4 entre las páginas del flan, en la letra redonda con los redondeles grandes, en la frase subrayada 2 veces. Pienso en que ella eligió a Bruno sin sangre de por medio y que yo lo elegí también sin saberlo, durante 23 años,
con los bocadillos sin corteza y los termómetros a las 2 de la madrugada y los domingos de comer y las flores de claveles de la floristería del mercado el día de mi cumpleaños. Eso no nos hace menos familia que si hubiéramos compartido AM. Nos hace más, creo, porque lo que elegimos sin que nadie nos lo mande, lo que elegimos solo porque así lo sentimos, es lo único que de verdad podemos llamar completamente nuestro. Renata Aranda quiso quitarme un edificio. Lo que no comprendió es que el edificio no era lo que yo tenía de verdad. Lo que yo tenía era el olor a canela que no se va aunque limpies con lejía, el cuaderno de mi abuela con la letra inclinada y la F de gancho, un chico que me llama mamá y que viene sin avisar un domingo de noviembre a comer roscón de naranja porque le apetece estar aquí, y la certeza, construida a golpes y a meses de quimioterapia y a noches contando hasta 20 en el suelo de un baño de hotel, de que defender lo tuyo no es egoísmo ni es abandono. Es conocerse lo suficiente como para saber que merece ocupar tu lugar y que no. Una mujer con su propio horno no le pide permiso a nadie. Me lo dijo mi abuela cuando yo tenía 12 años y estaba llorando en la cocina de la pastelería porque una compañera del colegio me había dicho que mi madre no estaba en ningún sitio. Mi abuela me dejó llorar, me dio un trapo limpio para secarme la cara, y luego dijo eso. Una mujer con su propio horno no le pide permiso a nadie. Tardé 46 años en entender del todo lo que quería decir con eso. Mi lugar es este. Lo construí yo, lo defendí yo, y aquí se queda. Porque la familia no se hereda. Se elige. Siempre se elige, cada día, con cada cosa pequeña que uno hace sin que nadie le obligue. Y yo elegí bien.